Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gran placer que estén ustedes con nosotros. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en lo que va a ser el segundo webinar de la Asociación Carlos Pellicer Cámara de Becarios CONACYT. Um, Esta asociación, para los que no la conocen, es una asociación que nace con la preocupación o con la idea que expresa el profesor Richard Wolff sobre la democracia, que dice que en una democracia todas las personas que son afectadas por una decisión deben tener el derecho de participar en la toma de esa decisión. Y entonces nosotros como becarios CONACYT, viendo que no era suficientemente el caso ante una serie de vivencias y situaciones que ocurrieron, pues nos reunimos como becarios y ahora tenemos este comité asociación cuyo objetivo es pues velar por los intereses de los becarios en un sentido muy amplio para que esto tenga una repercusión positiva sobre el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de nuestro país también. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado excepcional. Podemos decir en realidad que no estaríamos aquí sin su ayuda y sin todo lo que ha podido contribuir. Es el profesor Raúl Rojas Soriano de la UNAM, que fue una persona clave en el nacimiento y en las primeras acciones y el éxito de nuestro comité. Eh, en lo que fue nuestra primera gran acción que tuvo que ver con la duración del apoyo de becas de doctorado y expandir esa duración que estaba demasiado limitada y no correspondía a la situación de los becarios. El profesor es una persona, bueno, que más allá de las contribuciones intelectuales y académicas que ha tenido, que son muy amplias y que le vamos a comentar en un momento, también es una persona con un compromiso social indiscutible y una gran generosidad porque nos apoyó sin conocernos. ¿Cómo dimos con el profesor? Pues el profesor tiene un libro sobre investigación-acción en Facebook que yo leí porque me lo recomendaron y allí decía el profesor en su libro que el profesor siempre responde a los comentarios que le hacen en Facebook. Entonces, ante esa situación y estando en el programa en el que estábamos, dije, vamos a ver, y fui al Facebook del profesor y lo contacté y nos respondió. Y ya lo demás, pues es historia. Y bueno, antes de que nos hable el profesor del libro que acaba de sacar, que precisamente retoma sus reflexiones sobre la investigación y la evaluación académica, tomando en cuenta el caso del CONACYT principalmente, antes de que nos hable de este nuevo libro y de reflexiones más amplias en ese sentido, la compañera Fadia nos va a compartir el currículo del profesor. Hola, buenas tardes. Bueno, el profesor Rojas Soriano, muchísimas gracias por estar aquí. Es doctor en sociología y profesor investigador titular definitivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido invitado por más de 100 universidades mexicanas y extranjeras y por más de 70 escuelas normales e institutos tecnológicos. También ha sido invitado por otras instituciones académicas, así como por diversas dependencias gubernamentales, municipios, hospitales, cárceles, sindicatos, asociaciones de artistas y escritores y por ferias internacionales de libros, foros en los que ha impartido más de 1000 conferencias. Ha escrito 34 libros, algunos de ellos son La guía para realizar investigaciones sociales, Métodos para la investigación social, Historia de vida de un mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos, Formación de investigadores educativos, El arte de hablar y escribir, Investigación social, teoría y praxis, Metodología en la calle, Notas sobre investigación y redacción, Reprobarían los científicos más famosos del mundo si se hubiesen sometido a los sistemas de evaluación como el CONACYT México, Investigación y evaluación institucional en México, el caso del CONACYT, experiencias y reflexiones, que es el libro del que trata ahora. Coordinó la obra En busca de la libertad a través de la escritura, en la que participaron todos los internos de una cárcel del estado de Hidalgo, México. Tiene un libro en preparación, La sociología del deporte, una experiencia en la tercera edad. Y ha participado en diversos capítulos de libros del doctor que se han incluido en antologías editadas en México y en el extranjero.
y sus textos se han citado en cientos de libros y artículos, así como en miles de tesis profesionales de distintas carreras en diferentes países y en diversos programas de estudio, ponencias, informes o reportes de investigación, monografías, cursos, talleres, páginas electrónicas y diplomados. Además, bueno, el doctor Rojas Soriano fue brigadista del movimiento estudiantil mexicano de 1968, considerado hoy en día por los tres poderes del Estado como un parteaguas en la historia reciente del país. También ha participado como dirigente en diversos movimientos campesinos en el estado de Morelos, en México, así como en movimientos universitarios de la UNAM, entre otros. Bueno, Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Por ello, para contextualizar la obra académica del doctor Raúl Rojas Soriano, deben considerarse los libros que ha escrito respecto a su práctica transformadora, que comprende diversos niveles en la realidad, que son Memorias de un brigadista del movimiento estudiantil mexicano de 1968, Teoría e investigación militante, Investigación, acción en la UNAM, Universidad y relaciones de poder, Investigación, acción en el aula, enseñanza, aprendizaje de la metodología, Sociodrama real en el aula, Investigación, acción en el deporte, Nutrición y salud, Investigación, acción en Facebook, aspectos humanos en una comunidad virtual. Bueno, para más información pueden consultar su currículum porque tiene muchas más cosas en su página de internet, que están todas las cosas, todos los lugares donde lo pueden encontrar aquí abajo. Y bueno, podemos seguir con la presentación del profesor. Ya le damos la palabra al profesor para escuchar con mucho interés su presentación. De acuerdo, muchas gracias, compañera Fabia, muchas gracias, compañero Gerardo. Buenas tardes, compañeros y compañeros. Antes de iniciar esta conferencia, quiero agradecer al maestro Gerardo 14 Barradas, representante del Comité de Becarios del CONACYT, Carlos Pellicer Cámara, el haberme invitado a impartir esta plática. Agradezco también el apoyo que nos ha brindado la doctora Abigail Jiménez Franco, representante del Grupo Científicos Mexicanos en el Extranjero, igualmente a la doctora Nofret Hernández Vilchis, representante de Jóvenes Investigadores en Defensa de la Ciencia, por el apoyo que nos han dado al divulgar esta conferencia. Quiero comentar que Abigail, Gerardo, Nofret son los protagonistas principales en el movimiento académico político en el que participamos para exigir al CONACYT que atendiera las justas demandas de los becarios y de los aspirantes a una beca. También agradezco pues el apoyo que nos brinda la maestra Ana Casas Hidalgo y las compañeras Fabia y Sheila que están aquí presentes. Igualmente agradezco a mis colaboradores, la maestra en educación Claudia del Carmen Aranda Cotero y al sociólogo Carlos Alberto Martínez Islas, su valioso apoyo en mis trabajos de investigación y en la preparación de los materiales para mis conferencias. Comencemos. Les pido por favor tener la mente abierta y desplegar toda su capacidad crítica porque van a escuchar planteamientos que quizás nunca han oído en otras conferencias o en sus clases. Y también porque van a ver cosas que tal vez nunca han visto. Se valen todas las críticas. Solo puedo decirles que todo lo que expresaré en esta conferencia está sustentado en la práctica académica, profesional, sociopolítica y deportiva. Para mí la práctica, basada en los marcos de la ciencia, es el único criterio de verdad para comprobar hipótesis, validar teorías y para orientar los procesos de transformación en la naturaleza y la sociedad. También quiero comentarles que en esta conferencia me moveré en diversos niveles de abstracción, en diversas direcciones, por lo que no esperen ustedes una conferencia lineal esquemática. Comenzamos con la primera parte de la conferencia, que es mi propuesta metodológica y de exposición del conocimiento, y en la segunda parte ya vendría
una especie de presentación del libro Investigación y Evaluación Institucional en México, el caso del CONACYT, experiencias y reflexiones, en donde abordamos todo parte del proceso que se dio en 2019 para lograr que el CONACYT atendiera las justas demandas de los becarios en términos generales. La primera parte de la conferencia la intitulé Investigación y exposición del conocimiento, aspectos metodológicos y sociales. Partimos de un planteamiento metodológico fundamental que a veces se olvida en los manuales de metodología. Según sea la concepción de la realidad de los procesos sociales naturales, va a ser la manera cómo se orienta el proceso de investigación, cómo se plantean las hipótesis, se diseñan, se seleccionan las técnicas de recolección de datos, se enseñan los instrumentos para recoger la información empírica, cómo se orienta el análisis de esa información y cómo se presentan los resultados del quehacer científico. Y aquí, pues, comienzo con Carlos Darwin, quien se fue de mochilazo, tenía 22 años, el 27 de diciembre de 1831, en la expedición de cartografía inglesa. Iba a durar 5 años, y pues no había como hoy todas las redes sociales, telégrafo, teléfono, y dejó su vida pequeño burgués porque le apasionaba la investigación. Tenía muchas dudas al respecto. Cuando regresa Carlos Darwin, 5 años después, en octubre de 1836, tiene apenas un breve bosquejo de hipótesis acerca del origen de las especies que amplía para 1842 y tienen que pasar todavía 17 años para que en 1859 se atreva a publicar un artículo, casi 30 años después de haber iniciado sus reflexiones acerca del origen de las especies. Y en ese artículo, y sobre ese artículo, él reconoce que estaba mal escrito, le faltaba claridad frente a la belleza de escritura de Wallace, que también iba avanzando en esa misma dirección respecto a la comprensión del origen de las especies. Y esta concepción de Darwin choca con la concepción pues religiosa, y Darwin se enfrentó a ella, y además porque su esposa era una persona muy religiosa. Por eso, el origen de las especies, que se publica en 1871, Darwin no quería realmente que se publicara, porque sabía lo que se iba a enfrentar frente al mundo científico de ese entonces, que todavía no podía dar crédito a la veracidad de los trabajos de Darwin, pero al final se publicó ese trabajo, ese libro, en esa ocasión, 1871, y planteaba todo esto en la Universidad Veracruzana en Poza Rica, cuando al día siguiente 2 compañeros universitarios me llevan un texto. Adelante, Carlos. La vida, ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución o por creación? Nuevamente, la concepción creacionista del mundo de la vida está presente. Les sugiero que vean los videos de Antonio Lascano, un distinguido miembro del CONACYT, biólogo reconocido internacionalmente, en donde confronta la teoría, la concepción creacionista con la teoría de la evolución de las especies de Carlos Darwin. Justamente, y continúa esto. Lo vemos constantemente en las redes sociales, esa concepción, pues, que no se ciñe a los marcos de la ciencia, y más hoy con la pandemia. Tendré oportunidad también más adelante de volver sobre este punto. Adelante. Me quedo con la concepción dialéctica de la realidad a partir de la observación de un fenómeno específico. Y esto
pues viene desde Heráclito de Éfeso hace más de 2000 años. Él veía donde otros no veían, analizaba aquello que resulta obvio para muchas personas, pero para el filósofo, él o la científica puede ser motivo de una gran reflexión. Nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas, porque aunque el río permanece, las aguas ya no son las mismas. Y en esa frase resume la dialéctica de la realidad, el devenir y la permanencia, el ser y el no ser, la unidad y la diversidad. Y pues durante años me bañé en los arroyos de mi pueblo y nunca se me ocurrió esa idea tan magistral. Ya es el primer autobullying que me hago. Adelante. Y claro, yo les decía que hay que romper con paradigmas, con esquemas, con modelos. Siempre ha sido la forma como he actuado desde la niñez. Y uno de los ejemplos que más me llamó la atención es Louis Pasteur, que rompió los protocolos, como hoy se está haciendo en el ámbito de la pandemia, en el desarrollo de las vacunas. Se están rompiendo protocolos por las exigencias de la realidad. Y se están aprobando vacunas de emergencia. Y esto es lo que sucedió el 6 de julio de 1885. Un niño totalmente afectado por las mordidas del perro rabioso, llega a la madre al laboratorio de Pasteur y le pide que lo salve. Ya en París se sabía que estaba haciendo una vacuna antirrábica, pero no estaba todavía con las pruebas concluyentes. Y decidió, con base en los consejos de 2 veterinarios amigos de Pasteur, aplicar la primera dosis de la vacuna antirrábica, rompiendo los protocolos, y luego las siguientes dosis, y el niño se salvó, y luego miles de personas en Europa y en el mundo. Adelante. Un caso que me fascina siempre es el de Albert Einstein, un joven que a los 26 años publicó en 1905 su teoría específica de la relatividad, con la que rompe muchos esquemas en el campo de la ciencia, y tienen que pasar 10 años más, 11 años, para que publique su teoría general de la relatividad, que no puede corroborarse algunos aspectos de esa teoría porque se viene la Primera Guerra Mundial y tienen que esperar hasta 1919 para que astrónomos de Inglaterra y de otra parte del mundo observen un eclipse completo, y ahí se demuestra varios de los planteamientos que había hecho, de las predicciones que había formulado Albert Einstein. Adelante. Y aquí nuevamente rompiendo paradigmas con las vacunas, cómo las diversas farmacéuticas no siguen las mismas metodologías para la generación de vacunas, ¿no? Y al inicio de la pandemia en marzo del año pasado, se pensaba que cuando menos llevaría año y medio, 2 años, 3 años en generar la primera vacuna. El 13 de agosto del año pasado, Rusia dijo que ya tenía lista la vacuna COVID de Sputnik 5. Y las primeras dosis se aplicaron en diciembre del año pasado, rompiendo con todos los protocolos, nunca antes se había visto en el campo de la biomedicina, por la urgencia de controlar la pandemia. Adelante. Bueno, hay otras situaciones que dejo de lado en cuanto a romper con paradigmas, porque nos llevaría muchas horas. Quiero hacer aquí algunas distinciones sobre la formación de investigadores que expongo en el libro Notas sobre investigación y redacción. Cuando se imparte una conferencia o taller, se supone
que el expositor domina el tema y por ende debe responder a todas las preguntas, dudas y deseos del público. Y que el auditorio, por su parte, solamente debe ir a escuchar al especialista y supuestamente posee la verdad al respecto. Y se le considera un personaje excepcional, y más si es autor de libros. Y se piensa que puede atender todas las preocupaciones de los asistentes y contestar las preguntas de manera fundamentada. Y esta concepción, pues es la concepción positivista de la educación. Ya lo decía Emilio Durkheim en su libro Educación y Sociología. Hay hombres que nacieron para pensar y hay hombres que nacieron para obedecer. Hombres de razón y hombres de sensación. Y esto lo vi en el metro y lo tengo en un capítulo de Metodología en la calle. Cuando viajaba en el metro en la Ciudad de México, encuentro un cartel en el andén de la estación Pino Suárez que decía: ya no tienes que pensar, deja que Pablo Coelho piense por ti. Justamente la reproducción del positivismo, ¿sí?, en una estación del metro. ¿Sí? Y también en un vagón, en esa misma ocasión, encontré un cartel: para triunfar en la vida, sigue los 5 principios vitales que se encuentran en la más reciente novela de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Sangre de Campeón. Ya está todo dicho ahí, ¿para qué preocupar? Fíjese nada más esa concepción dominante. ¿Sí? Luego también se piensa que en una conferencia se van a enunciar reglas o recomendaciones precisas para realizar una investigación, y de esta manera los asistentes saldrán satisfechos de la conferencia y expresarán: valió la pena haber escuchado a este sujeto. Aquí los voy a decepcionar, les voy a dejar más dudas, más preguntas que respuestas. Digamos. También hay algo que es muy fuerte, lo que escribí, que lo he expresado en las universidades y delante de las autoridades, de que los grandes científicos y científicas que fueron fundamentales para fundar la ciencia moderna nunca fueron a la universidad a estudiar metodología de la investigación para realizar sus trabajos científicos. Y quizás fue mejor así, afortunadamente. De lo contrario, es posible que muchos de ellos no hubiesen llegado a concretar sus ideas. Y lo comento esto porque pues soy el decano de metodología de investigación de la Universidad Nacional de la Ciudad de México desde hace 52 años. Igual que de estadística, del área de estadística también soy el decano, el más antiguo profesor, tanto por concurso de oposición como desde cuando empecé a dar clases en esas dos áreas. Y la otra cuestión también, hay que ser autocríticos. Los hombres y mujeres de ciencia no se basaron en libros de metodología de la investigación para realizar sus trabajos científicos. Y lo planteo pese a que de los 34 textos que he escrito, alrededor de 20 tienen que ver con la metodología. Recomiendo, por tanto, que dichos textos se lean solamente una vez y se guarden para que no se conviertan en la Biblia, en la que busquemos de resolver todas las dudas sobre el proceso de investigación. En todo caso, la propuesta metodológica debe estar sustentada en el legado científico de tantas científicas y científicos y con base en los objetivos de la investigación, en las circunstancias sociales, en la complejidad del tema, en la sustentación teórica, etcétera, desarrollar nuestra propia propuesta metodológica en función de las circunstancias que nos brinda la realidad donde estamos trabajando. Voy a demostrarlo con varios casos concretos más adelante. Adelante. La siguiente caso. Luego, en los textos sobre metodología, al igual que en las clases y conferencias sobre el tema, se advierte una confusión. Se piensa que la forma como se expone una investigación en un artículo o libro es la manera como ésta se llevó a cabo. Esta es una de las grandes confusiones que hay. Una cosa es la lógica de investigación y otra cosa muy diferente es la lógica de exposición del conocimiento, como lo voy a demostrar más tarde. Seguimos adelante.
Los científicos que han hecho, y esto es muy fuerte también, los científicos que han hecho aportaciones trascendentes en sus respectivos campos no se ciñeron a un esquema único o a cierto diseño de investigación al realizar sus trabajos, como hoy se nos exigen en las instituciones educativas o en aquellas que financian trabajos de investigación en todo el mundo. Adelante. No. Los científicos de todas las épocas que han hecho aportaciones significativas en sus respectivas áreas hubiesen reprobado o se les hubiesen cancelado el financiamiento de sus investigaciones si se hubiesen sometido a los sistemas actuales de evaluación institucional. Esto lo dije en una reunión anual de un CONACYT en un país y van a ver lo que sucedió. Al rato me refiero a esta experiencia. La manera como se investiga en el ámbito académico, por ejemplo, en los institutos de investigación o para elaborar trabajos de tesis, es diferente del modo en que se lleva a cabo el proceso investigativo en las esferas gubernamental o privada o en otros contextos sociales, ONG, sindicatos, partidos políticos, etc. Lo anterior se debe a que la investigación es un proceso sociohistórico, es decir, no se realiza en forma abstracta. Sin duda, los condicionamientos sociales e institucionales dejan sentir su presencia en los distintos aspectos de la investigación. Adelante. También hay algo que debemos aclarar. Una cosa es cómo se enseña a investigar en las aulas y otra cosa, cómo se aplica la metodología en realidades concretas. Y esto, pues, lo aprendí cuando trabajé hace casi 50 años como asesor investigador en la Subdirección General Médica del Seguro Social en el Centro Médico Nacional. También la práctica demuestra que en la calle y en otros lugares públicos, al igual que viajar en transportes colectivos, sirven para generar ideas o profundizar en ellas. De ahí surge un libro que escribí, Metodología en la calle. Y claro, aquí ya planteo los ejes centrales de la propuesta metodológica desarrollada a través de mi práctica académica, profesional, sociopolítica y deportiva. La investigación es un proceso sociohistórico. La investigación es un proceso dialéctico. La investigación es un proceso objetivo-subjetivo. Estos tres planteamientos, en cierta medida, los recupera la física cuántica a la que me referí hace unos minutos y que tiene su conferencia en YouTube con el título que les mencioné. Adelante. Luego, la investigación es un proceso objetivo-subjetivo y esto se olvida con frecuencia porque si bien se basa el investigador, la investigadora en teorías, utiliza métodos, técnicas e instrumentos desarrollados a través de la práctica y se apoya en la información proveniente de experimentos, observaciones, entrevistas, encuestas, expedientes, entre otros medios. Sin embargo, quien construye las teorías y utiliza las técnicas, instrumentos y la información recopilada de diversas fuentes es el investigador, la investigadora. Es el sujeto sociohistórico, que tiene emociones y sentimientos, una ideología y ciertas características propias de su aparato psicofísico. Por ello, la investigación científica es una actividad objetiva, subjetiva, es decir, profundamente humana, y esto se les olvida a los funcionarios del CONACYT, no solamente de México, sino de todo el mundo. La pandemia de COVID-19 demuestra la validez de este planteamiento, como lo expreso en el libro que estoy ya por terminar, Enfoque sociológico sobre la pandemia de COVID-19, enigmas y desafíos a la ciencia. Adelante. Y viene aquí un ejemplo para ilustrar lo anterior. Antier salió una noticia sobre la falla humana en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca. La Universidad de Oxford no informó a 1.500 voluntarios sobre dosis equivocadas de la vacuna
contra COVID-19. Se les aplicó la mitad de la dosis, ¿sí? Y esto pues genera dudas en cuanto a la eficacia de esa vacuna, tal como lo expresó públicamente el gobierno suizo, que espera más informes sobre, ¿no?, dicha vacuna antes de proceder a hacer un pedido de ese biológico. Nuevamente la falla humana está presente ahí. Adelante. Ahora, también aquí quiero romper con una concepción que sigue observándose cuando se plantean los esquemas para las tesis en todo tipo de instituciones educativas, en donde la metodología se centra básicamente en el ámbito empírico en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, diseño de la muestra, entre otras cosas. Se olvida que la metodología de investigación está presente a nivel filosófico, a nivel de la concepción de la realidad. Según sea la concepción de la realidad, va a ser la manera como se aborde su estudio, cómo se plantea el problema, las preguntas de investigación, las hipótesis, la selección de las variables e indicadores y qué tipo de técnicas e instrumentos de recolección de datos son los apropiados y cómo se orienta el análisis de la información. También la metodología está presente en las teorías generales, en las teorías específicas, en las hipótesis. Y la metodología también está presente a nivel de instrumentos concretos como cuestionarios, guías de observación, guías de entrevista. Hay varios niveles de la metodología, no es solamente uno. Adelante. Aquí también planteo, para ir concretando la exposición, que hay distintos tipos de investigación y por tanto distintas propuestas metodológicas, aunque no necesariamente excluyentes. Una primera sería la investigación convencional cuantitativa, en donde se sitúan el 80% de los trabajos de investigación de tesis, por ejemplo. La investigación cualitativa por las historias de vida, por ejemplo. La investigación acción y la investigación documental, fuentes impresas y de internet, que esta investigación documental está presente en todo tipo de investigación. Y aquí agrego otra cosa que se olvida con frecuencia, la investigación lingüística. Y tiene que ver con el descuido enorme que he visto, no solamente en las redes sociales, sino en la presentación de los trabajos de investigación, en la carencia de una cultura académica científica para el manejo de las fuentes de información, para la exposición de los trabajos de investigación, para el uso del lenguaje. Sobre esto veremos algo más adelante. Seguimos. Bueno, este esquema duré 15 años trabajándolo y pues la gente se espera y por eso paso al siguiente esquema rápidamente para que la gente no deserte. Bien, es lo que quiere la gente. Así estamos, casi todos los textos de metodología en el mundo. Esa visión esquemática lineal, la portada, el índice, la justificación del estudio, por qué, para qué se hace la investigación, los objetivos de investigación, ¿no?, la sustentación teórica del fenómeno, los elementos que se desprenden de esto, los conceptos, las hipótesis, su operacionalización en variables, indicadores, etcétera, etcétera. Pero es la manera como se expone el trabajo de investigación, ¿sí? Es una lógica distinta a cómo se lleva a cabo la investigación. Volvemos a la anterior. Y aquí, el proceso de investigación, hay diversas vías para investigar la realidad e iniciar el proceso de conocimiento, desde tener preguntas generales, ¿sí?, derivadas de la experiencia cotidiana, del sentido común muchas veces, o la revisión crítica de las fuentes teóricas, o el análisis también crítico de la información empírica disponible, para ir concretando la definición del problema objeto de estudio, la concreción del problema de investigación con las preguntas correspondientes, la formulación de hipótesis, y siempre pongo primera, segunda, tercera versión. Para mí la investigación, por tanto, no es la suma de pasos o etapas ligados
mecánicamente, que es la idea dominante en la inmensa mayoría de las tesis de investigación y en las clases de metodología, en las conferencias. Para mí la investigación es el conjunto de procesos específicos vinculados dialécticamente. Entonces se va y se viene y se avanza en un proceso que nunca termina porque la realidad no tiene parada final. Que le demos un corte por razones obvias, institucionales, es otra cosa. Entonces, primera, segunda, tercera versión a la cuarta versión. Y no se extraen, se van en la versión número 100 y todavía no concretan ciertas ideas. Y aquí se avanza y se retrocede y después de mucho tiempo se va cerrando el camino cuando ya se ha definido el planteamiento del problema, las hipótesis, las variables, etc. A Darwin le costó 30 años. A Newton 20 años, comienza en 1667, termina los principios, su obra clásica en 1687. Igual pasó con varios trabajos de Marx, del mismo Pasteur, de Albert Einstein, entre otros. Y aquí en la parte superior incluyo algo que no existe en ningún esquema de investigación. Que el proceso de investigación es un proceso objetivo-subjetivo, en donde hay presencia de valores, prejuicios, ideas, que me llevan muchas veces a exclamar, ¿sí? No encuentro la salida, me siento desesperado, ¿sí? Estoy perdido, frustrado. La parte subjetiva está presente en cualquier proceso de investigación. Aunque los modelos dominantes de investigación sustentados en el ámbito neoliberal buscan eliminar esa parte humana, está presente. Que debemos controlar estos aspectos subjetivos, sí podemos controlarlos, pero también hay elementos subjetivos que pueden ser positivos para el desarrollo de la ciencia, como podemos ver más adelante. Esta es la manera como se expone el trabajo. Y lo que antes vimos es cómo se lleva a cabo el trabajo de investigación en el ámbito de la investigación convencional. Cuando se trata de otras propuestas metodológicas, investigación cualitativa, investigación acción, se rompe con esos modelos. Seguimos adelante. Detallo esa propuesta metodológica en este texto, publicado hace 40 años, Métodos para la investigación social, una proposición dialéctica. Inicialmente el título era Dialéctica de la investigación social, pero la editorial me sugirió, por razones comerciales, cambiar el título para que fuese más atractivo. Y queda así. Métodos para la investigación social, una proposición dialéctica. No tenía en ese entonces la capacidad para imponerme y tuve que aceptar que saliera con ese título. Nuevamente están los intereses comerciales definiendo los títulos de textos universitarios. Adelante. Y este es mi primer trabajo, la investigación cuantitativa, ¿no? Toda la parte metodológica orientada a las investigaciones cuantitativas. La más reciente es Investigación-Acción en Facebook, aspectos humanos en una comunidad virtual, en donde hago un análisis de las respuestas de más de 3,000 personas que me pidieron entrar a mi grupo. Las analizo, genero porcentajes, planteo la posibilidad de establecer coeficientes de correlación, pruebas de hipótesis, como técnicas para ayudarnos a profundizar en el análisis, como allí lo expreso en ese texto, entre otros trabajos que he realizado, partiendo de mi experiencia en el Seguro Social hace ya casi 50 años. Adelante. Y aquí es algo también fuerte porque en la metodología convencional se busca conocer las opiniones de la gente en una de las líneas de trabajo,
a través de encuestas, entrevistas, o de observar la realidad con guías de observación, con cuestionarios. Y el 1 de octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una pregunta para la consulta popular de agosto de este año para enjuiciar a los expresidentes anteriores. Y esta pregunta no la leo, ustedes ya la conocen. Me llamó tanto la atención en las 11 de la noche del día 1 de octubre del año pasado que no pude ya dormir. Me puse a trabajar toda la noche porque, digo, no es posible que los ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan aprobado esta aberración de pregunta. Entonces, empecé a trabajar. Ya a las 10 de la mañana le envié el borrador que tenía a mis colaboradores, Claudia y Carlos Alberto, para que revisaran el traje y me ayudaran buscando alguna información. Y en la noche subí a las redes sociales y envié a los periódicos mi cuestionamiento a esa pregunta, señalando que la pregunta de la Suprema Corte de Justicia no proporcionará información veraz. No me quedé con esto, se le envié a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, al presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación y a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y Senadores, para que vean que hacerle preguntas a la realidad no es algo sencillo, no cualquiera puede hacerlo. Se requiere preparación metodológica, ¿sí? Preparación teórica, científica, tal como lo expreso en el documento, criticando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante. Y claro, ya 11 años antes, 12 años antes, había tenido también la necesidad de cuestionar dos preguntas sobre consulta energética que había aprobado el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, también estaba la Asamblea de Representantes, hoy Cámara Local, y realizada por investigadores de 3 instituciones universitarias. Y realmente dejaba mucho que desear en todos los aspectos. Y durante 15 días me dediqué a trabajar esas preguntas, revisando su redacción, su contenido, y realmente era inconcebible que se hubieran aprobado esas preguntas. Hice un análisis de alrededor de 20 páginas, se lo envié a todos los medios de comunicación. Radio Educación me dio media hora para leer el documento, lo envié a varios periódicos. La revista Quehacer Político me pidió una síntesis de esa pregunta, de ese documento que se publicó, ¿sí? El 17 se publicó en julio del 2008, cuestionando esas preguntas. Y claro, no solamente hay que criticar, al final hago propuestas de esas preguntas. Insisto nuevamente, no es fácil hacerle preguntas a la realidad. No cualquiera puede hacerlo. Preguntas científicas. Debe tenerse preparación en el campo de la teoría y la metodología científicas. Adelante. Y aquí, como les dije, la práctica es el criterio de verdad para mí en todos los aspectos. Había en el libro de Investigación Acción en el Deporte, Nutrición y Salud, definido el concepto de cultura deportiva a través de mi experiencia en el deporte. Y aquí incluyo 4 aspectos básicos que debe conocerse, que deben conocer quien quiera hacer deporte o esté realizando algún deporte. Son varios más, solamente incluyo esto, los demás están en el libro referido, pero la práctica me llevó a enriquecer dicho concepto en octubre del año pasado por la lesión que sufrí en el gimnasio. Adelante. Y esto me obligó a enriquecer dicho concepto, una lesión muy fuerte que me mantuvo mes y medio
con una situación que me impedía casi moverme por el dolor tan intenso, tuve que recurrir a dos planteamientos distintos, contrapuestos a veces, la medicina en el campo de la traumatología, ortopedia y la quiropráctica, que no se llevan bien, que se considera que la quiropráctica es pseudociencia, una discusión que he tenido con los médicos en un congreso en Colombia en mayo de 2018. Sin embargo, la quiropráctica que conozco es excelente, Patricia Montaño, y ya me había resuelto varios problemas. Pero también era necesario conocer la opinión de médicos traumatólogos, ortopedistas, y utilicé los dos recursos. Nuevamente aquí entramos a un debate. Lo he vivido en muchas partes con la acupuntura, ¿sí? También con otras alternativas médicas a las que recurro muchas veces, desafiando la comprensión científica tal como hoy la conocemos. Me detengo en esto para no abundar. Y aquí también fue un descuido mío en el uso de los aparatos y un exceso también, porque ya estaban dañadas mis rodillas por el esfuerzo enorme que he hecho al desafiar los límites de mi resistencia física. Está un video, 3 pruebas de esfuerzo físico extremo en la tercera edad, que me obligaron a dejar en orden el testamento, en donde someto mi cuerpo a situaciones extremas, porque considero que solamente quien a través de la práctica logra tener una experiencia única puede conseguir la autoridad moral e intelectual para hablar, en este caso del deporte. Entonces sufrí ese problema muy serio en la columna vertebral, que afectó las extremidades inferiores por un descuido. Nuevamente un autobullying. Yo me compré un casco para que no sea tan fuerte el golpe que recibo. Realmente descuido mío, pero sirvió para ampliar la concepción de la cultura deportiva. Adelante. Aquí entramos a un debate también. Los supuestos datos duros en la ciencia, objetividad, subjetividad del conocimiento. Pongo 4 casos. Son varios de los distintos campos de la ciencia para mostrar que estos supuestos datos duros de la ciencia, como escucho constantemente en las universidades, para mostrar que se tiene el control de la ciencia, que se tiene la precisión, hay que ponerlo siempre en duda muchas veces. Sí exijo que los expositores muestren sus distintas pruebas, estudios estadísticos, videos, fotografías, experimentos, documentos oficiales, y después pongan en duda todas esas pruebas. No me detengo en esto, podría decirles cada situación concreta con una experiencia que he tenido al respecto. Me quedo solamente con 4 casos. Adelante, Carlos. Polémica con el doctor José Narro Robles en 1983, hace ya casi 40 años. Era director de los servicios médicos del entonces departamento de la ciudad del Distrito Federal, el 7 de diciembre de 1983. Y él era mi comentarista. Presenté una conferencia, La perspectiva de la salud pública en México, y concluí que la salud de la población mexicana se había deteriorado profundamente en los últimos años. Cuando le tocó intervenir al doctor Narro Robles, inició en estos términos: voy a exponer la otra cara de la moneda y a demostrar que el doctor Rojas Soriano miente, y basó sus argumentos en indicadores de la salud según el concepto de la Organización Mundial de la Salud. En mi réplica cuestioné sus argumentos. Uno de ellos era de que había mejorado la salud porque había disminuido la tasa de mortalidad infantil, que en ese entonces era de 40 por 1000 nacidos vivos.
Y cuando le planteé que efectivamente era veraz ese dato, pero las tasas solamente son promedios y no muestran la verdadera realidad. Si se toma en cuenta los grupos sociales, las regiones geoeconómicas y se obtiene la información estadística considerando esas variables, veríamos cómo los grupos empobrecidos de la población, las tasas de mortalidad infantil llegan a 70-80 por mil nacidos vivos, y en las clases que tienen todos los recursos, en la burguesía o en los sectores dominantes, se reduce a 4-5 por mil nacidos vivos. Por lo tanto, nuevamente la estadística hay que ubicarla en su justa dimensión, considerando otras variables de carácter social. Adelante. El caso de Ayotzinapa me ha interesado siempre porque he sido invitado en 3 ocasiones por los estudiantes de esa normal de Ayotzinapa a impartir conferencias, y como el 26 de septiembre del año pasado se concluyó que la verdad histórica era un invento de las autoridades del gobierno anterior, y fue una conclusión a la que llegó la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y el grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. Bueno, aquí tiene que ver con una cuestión en el campo de la biomedicina. En noviembre de 2007 me disloqué un hombro en Lima, Perú, donde fui a dar unas conferencias. Allá los médicos me trataron, me colocaron de nuevo el hombro en su lugar correcto. Llegué a México y pues de inmediato solicité consulta con el traumatólogo ortopedista que conocía. Me mandó a hacer una resonancia magnética, que es una de las pruebas más exactas que hay en el campo de la medicina. Y estos son los 8 daños que tenía, en negritas, en el informe de la resonancia magnética. Implicaba 2 operaciones en una, implicaba también anestesia general, etcétera. Tenía que ir a Cuba a terminar una historia de vida del segundo dirigente de la Revolución Cubana, amigo mío, el doctor Jardávalos, y primer ministro de Educación del gobierno revolucionario, y tenía que irme a Cuba. Entonces me dijo el traumatólogo en México que regresando me operaría el lunes 12 de noviembre del 2007. Le digo, ¿por qué, doctor, no busca una sala de operación para el día martes 13? Pero el martes nunca nadie se opera. Digo, sí, yo quiero operarme. Y a las 13 horas, por favor. Esto lo digo en el libro, Metodología en la calle, ahí está toda la historia. Y busque en la colonia Alfonso 13, a ver si hay una clínica o hospital que tenga los recursos para la operación. Pues no quiso que se fuera el día 13, el médico. Y cuando llegué al aeropuerto para irme a Cuba, cambié de asiento por el 13C y me dijo la recepcionista que no había 13C nunca en los aviones. ¿Sí? Me quedé con el 20A. Nuevamente, como a mucha gente las entidades abstractas las gobiernan. ¿Cuántos de los que me estaban escuchando no ven sus horóscopos? ¿Sí? Para ver cómo les va a ir en la vida en los siguientes días. Nuevamente está la concepción de la realidad presente. Llegué a Cuba y me atendió el médico personal del Che Guevara, ¿sí? Y el médico personal de Fidel Castro, y me invitaron a la operación. Llegué y la cancelé, llegando a México directamente. Entonces, esto muestra nuevamente una cuestión que es lo que expreso al finalizar el capítulo donde relato esta experiencia en el libro Metodología en la calle. ¿Qué es la verdad científica? ¿Cómo se construye? ¿Quién decide? ¿Con qué criterios? ¿No? ¿Qué es la verdad científica? ¿Cómo influye la formación académica en la interpretación de la prueba más exacta que hay en el campo de la biomedicina, como es la resonancia magnética?
¿Cómo influye la organización social en la formación de los médicos? Muchas preguntas que quedaron ahí, al final del capítulo, donde relato esa experiencia, en ese libro. Adelante. Aquí nuevamente la discordancia entre el INEGI y Coneval por cifras sobre la pobreza. En julio de 2017, el INEGI, de un plumazo, incrementó el 37.2% de los ingresos de los sectores más pobres. Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Gobierno Federal, no estuvo de acuerdo con esa metodología. La Cámara de Diputados llamó al director general de INEGI a que respondiera a esos cuestionamientos y tuvo que renunciar el director de censos. Y claro, había una razón de peso. Al año siguiente venían las elecciones federales en 2018 y por tanto se quería tener una cara agradable, o sea, mostrar que el gobierno estaba haciendo algo positivo y había disminuido la pobreza, el manejo de la estadística con fines políticos. Aquí está uno de los hechos más aberrantes en la historia reciente del país. Adelante. Y aquí viene otra cosa también del sistema APA. Sé que se impone en todas las universidades, inclusive en Cuba, el sistema APA. Yo tengo 8 grupos de cuestionamientos, no voy a tener en esto. Adelante, Carlos. Son 8 grupos que están en el libro Notas sobre investigación y redacción, capítulo 6. Y entre ellos, por ejemplo, ignora el apellido de la madre, y ahí en el texto, en el capítulo, expreso. Yo tengo madre, compañeros lectores, y ustedes, así de duro. Adelante. Son 8. En ese libro está capítulo 6. Y este capítulo se le envía al CONACYT también, el año pasado. Igual que el libro reprobaría a los científicos más famosos del mundo, si se hubiesen sometido a los sistemas de evaluación como del CONACYT México, se lo envía al CONACYT ya en 2 ocasiones. Y el libro de los becarios, que vamos a presentar en unos minutos más, se lo voy a enviar también. Estoy esperando el ISBN, el Registro Internacional, para enviárselo. Si no llega a tiempo, no me interesa los registros, y se lo voy a enviar así. Adelante. La última revisión que hicimos del manual del APA en su última edición del 2020, sigue utilizando el sistema APA. Aquí está. En esta página que se obtuvo. Adelante. Trabajo intelectual y identificación de un plagio. En este texto incluye una experiencia del plagio que me cometieron, porque cada vez el plagio es mayor, y más con el uso de la internet, o el internet, es válido de las 2 formas de decirlo, y falta cultura académica científica en la inmensa mayoría de las y los investigadores en cuanto a citar correctamente las diversas fuentes. Por lo tanto, este texto trata de hacer conciencia de la importancia de citar correctamente las fuentes, y aquí hago una tipología del plagio intelectual a raíz de una experiencia concreta. Adelante. La historia de vida de un sentenciado a muerte. Aquí ya es otra metodología distinta a la investigación cualitativa. Y nuevamente entré en confrontación conmigo mismo cuando me pidió el gobierno federal, a través de la Cancillería, apoyar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar un estudio de emergencia para tratar de evitar la muerte de un connacional en Estados Unidos en abril de 1999. Y aquí realicé el trabajo de campo en Tepehuanes, Durango, con la doctora Berta Imas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y enfrenté varias situaciones en el trabajo de campo que nunca había vivido. Ahí la relato, pero también cuestionamientos en cuanto a tratar de salvar la vida de un hombre
acusado de asesinato cuando hay miles de niños que mueren de hambre en nuestro país o por enfermedades prevenibles? Nuevamente, ¿qué hacer? Pero aquí había una situación especial. Se suponía que el sentenciado a muerte tenía retraso mental. Y aquí nuevamente entramos a un debate en cuanto a la objetividad, ¿no?, del conocimiento. La Cancillería me envió 3 diagnósticos totalmente distintos, de los cuales dependía la vida de un hombre. Los psicólogos pagados por el gobierno mexicano en el consulado de Phoenix, Arizona, plantearon que tenía que tenía paranoia. La doctora Berta Imas, en las 3 ocasiones que lo entrevistó en la cárcel de máxima seguridad de Phoenix, Arizona, concluyó que tenía, como psiquiatra, que tenía retraso mental. Y los psiquiatras de la fiscalía, la parte acusadora, señalaron que estaba fingiendo la enfermedad del acusado y que se le podía ejecutar sin violar los convenios internacionales de Viena y de Ginebra. 3 diagnósticos totalmente distintos. Nuevamente, ¿qué hacer aquí? Adelante. Aquí es otra experiencia también de investigación cualitativa. Cuando fui a trabajar más de un año con los presos de una cárcel de Hidalgo. Y aquí relato brevemente esto porque tiene que ver con la investigación, con los manualitos que mucha gente quiere. Después de la primera sesión, con todos los presos, la trabajadora social que aquí está, incorporé con una de las coordinadoras, Leti Bojorges, que todavía trabaja en esa cárcel de Hidalgo, de Mixtehuala, me dijo que un interno quería pelear conmigo, pero a solas con ella como testigo. Fuimos a un cuarto y me dice: doctor, yo tengo muchas cosas que decirle, pero me promete, me jura usted que de aquí no va a salir nada. ¿Qué hacen ustedes? Recurrir a un manual. No sabía qué me iba a decir. Bueno, decir, de aquí no va a salir nada. Le dije al interno: yo he cometido muchos delitos, solamente estoy juzgado por unos cuantos, pero mire, he hecho esto, y empezó a dar un listado de delitos que había cometido. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Lo denuncian o se quedan con el secreto? Entonces está un manual que les diga cómo proceder. Leticia, a lo mejor está ahí, si quieren podemos hablarle para que corrobore lo que le estoy diciendo. Es trabajador social todavía de esa cárcel. Y la otra cuestión también, de una historia de vida del dirigente histórico de Guerrero, Pablo Sandoval Cruz, que ya está publicado su historia de vida en mi página electrónica. Eso fue en 2007. Aceptó que le hiciera la historia de vida. Llego con una batería de preguntas, cerca de 60 preguntas, a su casa. Tomamos el café, platicamos. Llevaba 2 grabadoras, siempre 2 grabadoras, porque por si una falla, debido a una experiencia que tuve años antes, siempre utilizo 2 grabadoras. Y cuando comienzo ya, después de establecer el rapport, toda la empatía, las circunstancias eran propicias, enciendo la grabadora y empiezo ya a dirigir la entrevista, y me dice Pablo Sandoval Cruz, que también estuvo con Lucio Cabañas, principal guerrillero de México: Raúl, no me gusta que me pregunten. Si quieres, yo hablo, y si falta algo, después me preguntan. ¿Y qué le van a decir ustedes a esta persona? Mira, Pablo, según los cánones de la investigación científica, hay que seguir un protocolo para obtener la información deseada para tu historia de vida. Y este formulario fue hecho con base en los objetivos de investigación, en la información que recogí de toda tu historia de vida al respecto, etcétera, etcétera. Rompen con los protocolos y se adecuan a las circunstancias, o adecúan, es válido de las dos formas decirlo, según la Real Academia Española, órgano oficial de nuestro idioma. Entonces rompen con todo.
No hay monolitos que te digan cómo proceder. Adelante. Y aquí viene algo más fuerte. ¿Por qué soy así? Porque de siempre me he movido en otro ambiente distinto al que se mueven la inmensa mayoría de los académicos en el país y en el mundo. Adelante. Como ustedes saben, participé en el movimiento estudiantil del 68 como brigadista, y en este texto relato tres experiencias únicas que no han escrito quienes han pues elaborado textos sobre la historia de ese movimiento. Ahí relato experiencias que viví y son significativas, que me permiten llegar a planteamientos que difieren de lo que otros personas que han escrito sobre el 68 han hecho. Adelante. Aquí van a ver algo que no han visto en ningún libro en el mundo y que por lo cual estoy esperando demandas por parte de casas editoras. Aquí dice, en todos los textos en la página legal, dice, queda prohibido la reproducción total o parcial de este texto por qué medio. Yo empecé a poner aquí, queda permitido, con letra negrita, ¿sí? Porque todos mis textos pueden ser descargados completamente, y fue un acuerdo en 2011 con Google Books, también para que descargaran completos, sin costo, todos los textos. Y claro, subí a mi página electrónica textos sin permiso de las autoridades. Yo tengo los derechos de autor, pero no los derechos de divulgación. Por lo tanto, espero demandas por una acción que para ellos es ilegal, y para mí es legal. ¿Sí? Nuevamente aquí, la globalización de la economía frente a la globalización de la solidaridad académica. ¿Por qué se tiene que leer? Pagar por leer. ¿Sí? En el libro Evocaciones y Vivencias Personales, página 91, señalo que los libros son de quienes los leen. Siguiendo el pronunciamiento de Emiliano Zapata, que también es de mi estado de Morelos, quien decía que la tierra es de quien la trabaja. Por lo tanto, los libros son de quienes los leen. Y es un homenaje que le hago a Emiliano Zapata, y más porque uno de sus hijos, Mateo Zapata, me apoyó en un movimiento campesino en 1985. Por eso soy consecuente con ese planteamiento de Emiliano Zapata. Los libros son de quienes los leen. Adelante. Aquí, en este texto, relato varios de los movimientos campesinos que dirigí en Morelos, y van a ver fotografías que nunca han visto. Adelante. Me voy a ir más rápido. Una de estas hipótesis después la recuperé para el movimiento de los compañeros becarios del CONACYT. No me detengo en esto, ahí está la página 80 del libro Teoría de Investigación Militante. Adelante. Aquí estamos nosotros. Es el primer movimiento para evitar que nos robaran todo el agua potable, los funcionarios, ¿sí? Tratando de calmar a los campesinos. Adelante. Eso era febrero de 1973, ya hace casi 50 años. ¿Sí? Enfrentando todo el poder del Estado. Adelante. Y claro, difiero del texto de Eliot sobre investigación, acción en educación, y esto pues no gustó hace unas semanas cuando dicté una conferencia en una universidad peruana, porque critiqué esa visión positivista de este autor, cuyos objetivos son justamente solamente conocer la realidad. Adelante. ¿Sí? Esto es válido, conocer la realidad, pero conocer solamente, o conocer para transformar. Esto me lleva a una cuestión que implica la transformación de la realidad. Adelante. Y esto lo expreso en el libro de Investigación, Acción en el Aula, en donde cuestiono
varias formas de trabajar en mi universidad, concretamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Durante todo el tiempo, desde el 51 hasta el 90, estaban las sillas clavadas al piso. En el 90 decidí desclavarlas y entonces entré en conflicto con la burocracia universitaria porque decía que ellos entraban en conflicto con el sindicato, les dificultaba hacer el aseo, pero para trabajar en taller, las sillas clavadas al piso impedían la interacción y hasta podía correr riesgo a las compañeras, compañeros de sentarse en las mesas bancos. Y entonces tuve que enfrentar al sindicato. Le dije al sindicato que yo había dirigido la toma de la rectoría en octubre de 1972 en la huelga que se llevó a cabo para formar el sindicato de trabajadores, ¿no?, y empleados de la Universidad Nacional, que después se convirtió en sindicato de trabajadores de la UNAM. Dirigí la toma de la rectoría de la Universidad Nacional cuando era empleado del Departamento de Estadística, que estaba situado justamente en la rectoría. Y no solamente dirigí la toma de la rectoría, sino durante 18 días hicimos guardias permanentes en la torre de la rectoría. Por eso podía yo llevar a cabo estas acciones. Adelante. Claro, no quedar solamente con la actitud de que la gente cambie su forma de pensar, sino llevar a la práctica. Esta fotografía es única, no hay en ninguna parte del mundo. Hace casi 50 años fui a las escuelas con las autoridades de toda la zona afectadas por la escasez de agua y les dije a los profesores, con las autoridades de los pueblos, que deberían ir también los niños a protestar cuando fuese el gobernador del estado de Morelos y el subsecretario de Recursos del gobierno federal el 12 de marzo de 1973 para exigir agua potable. Fueron cientos de niños a exigir agua potable. Y vean lo que sucedió. Aquí me apoyó el precursor de la teología de la liberación, Monseñor, el obispo rojo, como le decían, Sergio Méndez Arceo. Él me apoyó en este movimiento. Adelante. También tuve que enfrentarme a la ideología machista que hoy sigue dominando en todo el mundo, en todas las instituciones académicas. Y logré que los campesinos aceptaran que encabezaran el movimiento del agua potable dos mujeres. Ahí están las fotografías. Adelante. Es parte de la gente que reunimos en Chihuahua, Morelos, el lunes 12 de marzo de 1973, esperando al gobernador y el funcionario federal. Adelante. Y claro, aquí empezar a arengar a la población. Y vean lo que pasó después. El gobernador perdió los estribos. Llegó, se molestó porque todo el mundo le gritaba queremos agua potable. Los adultos cayeron, pero no los niños. Aquí dice el reportaje. Siguieron gritando queremos agua potable, agua potable. Y el gobernador se pelea aquí con uno de las personas que eran mi guardaespaldas, mientras el subsecretario del gobierno federal sigue caminando aquí. Adelante. Luego ya otros movimientos para evitar la imposición me llevó a confrontar directamente con el gobierno federal y estatal para evitar la imposición del partido oficial de los presidentes municipales en el estado de Morelos. Adelante. Eso fue en mayo del 73. Adelante. Aquí estamos hablando de la tribuna en uno de los municipios. Adelante. Había ordenado la toma de 16 alcaldías, la mitad de los municipios del estado de Morelos, y solamente logramos tomar 5 por la circunstancia. Recuerden que acababa de pasar 68, no era fácil. ¿Sí? Adelante. Y claro, la presencia del Estado mexicano no se dejó esperar, la revista Punto Crítico
publica el 16 de abril del 73 lo que dice el gobernador del estado de Morelos, me tacha de profesor universitario subversivo, agitador, y pues la amenaza de proceder contra mí. Ahí están las notas periodísticas. Ahí está. Adelante. Luego vendría la investigación acción en la UNAM, ¿no? En 1991-92 es el único movimiento en toda la historia de la Universidad Nacional en la que evitamos que se impusiera por parte de la Rectoría y del Gobierno Federal al director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde es el egresado el presidente actual de México. Y aquí el poder del Estado. Estábamos en eso cuando, en enero, y voy a descubrir una cosa que poca gente sabe. En enero de 1992, mi ayudante, que ahora es profesora de la facultad, viene conmigo antes de iniciar la clase y viene preocupada porque quiere hablar conmigo de urgencia. Le digo, espérate, terminamos la clase, vamos al cubículo. Y me dice, estoy realizando mi servicio social en la Presidencia de la República. No saben que trabajo con usted ayudándole en la clase. Hoy en la mañana me pasaron su expediente de gobernación y vi todos los movimientos que hizo hace 19 años, hace 18 años, una relación, un control completo del gobierno y todavía no había internet, no había nada de eso que conocemos hoy en día. Efectivamente, el control del Estado. Aún así logramos la imposición y que participara el 78% de los profesores de todas las carreras, de todas las ciencias políticas e ideológicas. Conservo en mi poder todos los documentos que firmaron los profesores y entregué a la rectoría solamente copias. Y divulgué el movimiento en todos los medios de comunicación que nos permitieron dar a conocer toda la información al respecto. Adelante. No había redes sociales, utilizaban mamparos, estados periódicos para dar a conocer a la facultad y en otras facultades los avances del movimiento. Adelante. Y me quedo ya con esto para terminar. Importancia de la escritura en el ámbito académico, científico y cultural. Adelante. Leonardo da Vinci, su preocupación por la escritura. Ya no voy a leerlo para avanzar. Siguiente. Carlos Darwin, su preocupación también por escribir de manera clara. Y Antonio Gramsci en la cárcel con 8 frases encima, sometido por el dictador Mussolini, en situaciones críticas, sobreviviendo, escribió casi 3,000 cuartillas en la cárcel, sus famosos cuadernos de la cárcel. Y lo que dice Antonio Gramsci se olvida con frecuencia. Y para mí es una guía, es mi maestro. El exterior de una publicación debe ser cuidado con la misma atención que el contenido ideológico e intelectual. En realidad son dos aspectos totalmente inseparables. Y algo que nunca debemos olvidar al escribir. Conocer la psicología del público al que se quiere conquistar con el escrito. Meternos en la cabeza de la gente, y lo que yo hago es dar a conocer, a que lean mis trabajos otras personas antes de publicarlos, una y otra vez. Adelante. José Martí, también revolucionario que cae en combate, ¿sí? En mayo de 1895, combatiendo al gobierno español, ¿sí? Su preocupación por la escritura en varias ocasiones. Este revolucionario hace referencia a su preocupación por la escritura. Son muchas las referencias a esa idea de escribir correctamente y con elegancia. Adelante. Albert Einstein, su preocupación por la escritura también aquí está en sus notas autobiográficas. Adelante. Wayne Mills es uno de los sociólogos más importantes. Es un clásico para nosotros. También su preocupación por la escritura. Ahí están las fuentes. De todos modos, se va a divulgar esto después y pueden encontrar las fuentes ahí. Adelante. Paulo Freire, en varios de sus libros, se muestra su preocupación por la escritura. Escribir en forma bonita no riñe con el rigor científico, dice Paulo Freire. Adelante. Y Hawking,
uno de los científicos más famosos del mundo que murió hace 2 años, su preocupación por la escritura también. Él estaba con una parálisis completa prácticamente y se preocupaba por escribir en forma fácil de entender, de manera clara. Adelante. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no cuidar la escritura. Planteo mejor dicho, muestro este texto escrito con base en las experiencias profesionales, académicas, sociopolíticas, tanto a la hora de correr la pluma como al expresarme ante cualquier auditorio. Y van a ver algo que es una primicia que no conocen en Cuba. Es algo nuevo y que, pues a raíz de una entrevista que me pidió el corresponsal de la BBC de Londres en Miami, Estados Unidos, fue que volví a retomar esta idea. Es algo único lo que van a ver ustedes. No se conoce en México ni en el mundo. En Cuba son muy pocos, porque el libro donde se relata este caso se quedó solamente en los funcionarios del Partido Comunista y del gobierno. A mí me dio ese texto el ayudante militar personal del Che Guevara, y lo dice, lo relata la esposa del Che Guevara, Aleida March, con la que me entrevisté en 2005 en Cuba. Adelante. Una de las frases más famosas de toda la historia que conocemos del Che Guevara: hasta la victoria siempre, patria o muerte. Sin embargo, le dice a su esposa Aleida March, ¿sí?, que es uno de los errores más grandes que ha cometido, porque él no quería escribir la frase de esa manera. ¿Sí? Él le decía a su esposa Aleida March, como les dije, la entrevisté yo en 2005 en La Habana, Cuba, debería ser así: hasta la victoria, siempre patria o muerte. ¿Sí? Aquí está la fuente, siempre pongan la fuente de vocación. Aquí está la página. Se encuentra este relato en mi libro Cuba, Apuntes de un viajero mexicano, ¿sí?, ya de manera más amplia, para que vean cómo esto muestra la importancia de la puntuación. Y podemos criticarle muchas cosas al Che Guevara, pero también reconozco su preocupación por la escritura. Adelante. Pasamos al segundo video. Ya nos pasamos más de 1 hora y media, pero disculpen, vámonos. ¿Qué? Nos han llegado varios comentarios en la transmisión en vivo. Muchas felicitaciones, muchos comentarios. También es posible que las personas que nos están viendo le pongan preguntas, le vayan poniendo preguntas al profesor, y al final de esta segunda parte podremos mostrar algunas, y si por alguna razón no hay tiempo, se les responderá de todos modos, pero por mensaje. Ya,